Hola a todos, bienvenidos a mi canal JS Miniaturas y vamos con un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a estar pintando el busto de Gulgron, de nuestros compañeros de InMotion Creations. Y la verdad que está chulísimo. En este vídeo vamos a pintar la piel y la barba, pero es muy importante que os fijéis a la paleta, sobre todo a la hora de pintar la piel. Porque no vamos a hacer el típico proceso lineal en el que cogemos un color de luz, otro de tono medio y otro de sombra, sino que vamos a ir creando varios tonos diferentes en la paleta y vamos a ir cogiendo un poco de aquí y de allá, vamos a ir fundiendo en húmedo hasta crear la piel. La verdad que es una forma muy interesante de pintar que a mí me gusta mucho porque me divierte más, es más libre y me divierte más. Así que bueno, espero que os guste y que disfrutéis de este vídeo, que os suscribáis, que deis like y sobre todo que podáis compartirlo. Así que sin más, dentro vídeo. Y con esta gama de colores tan surtida vamos a comenzar a crear nuestra paleta para la piel. Si os fijáis, no solamente la variedad de colores, sino también la aportación de cada uno. Tenemos algunos en pasta y algunas como las Express que son muy fluidas. Así que vamos a empezar a crear nuestra paleta de colores. Y como os he dicho al principio del vídeo, no vamos a hacer un proceso lineal en el que cojo un color base, otro para iluminar y otro para hacer sombra. Sino que vamos creando una paleta, como podéis observar, con diferentes tonalidades e intensidades y vamos a ir fundiendo todo en húmedo. Es muy importante interpretar las diferentes escalas cuando estamos pintando. Por ejemplo, en un 35 milímetros dejaríamos algunas partes en negro que nos servirían como sombra. Pero cuando estamos pintando un busto esto no es necesario. Así que para mí es muy importante dar una muy buena capa base y aplicarla por toda la superficie. Y al no hacer un proceso lineal como solemos hacer en otras ocasiones, es importante que os fijéis en la paleta. Yo sé que puede resultar más fácil el otro método en el que aplicamos un color base, una luz y una sombra, pero os aseguro que esta forma es muy interesante de pintar y muy entretenida. Y a la vez van surgiendo colores nuevos en la paleta que ni siquiera tenemos en nuestra gama de colores que nos van a servir para irlos aplicando pues o en luces o en sombras o en tonos medios. Como podéis observar, con el color rojo y el azul hago un tono amoratado que aplico en la zona de sombra y luego con los colores cárnicos que tengo en la paleta lo aplico por encima para fundirlo todo en húmedo. Y en la iluminación pues lo contrario, con un tono más amarillento, más luminoso, lo aplico para dar nuestro plano de luz y luego con otro color cárnico lo vuelvo a fundir todo. Esta es la forma habitual con la que yo suelo pintar y con la que me encuentro más cómodo. Es verdad que para hacer vídeos y tutoriales la otra forma, el otro método es como más atractivo, pero la verdad que este es el que a mí más me gusta, con el que me siento más libre. Y por eso siempre os recomiendo ver tutoriales o apuntaros en academias virtuales de diferentes pintores, porque vamos adquiriendo métodos distintos de pintar y al final vamos creando el nuestro propio. A mí me gusta mucho ver los vídeos, por ejemplo, como ya os he dicho, de Ángel Giraldez, de José Da Vinci, pero estoy aprendiendo muchísimo con Banksy, con Alfonso Giraldez. ¿Por qué? Precisamente porque hace mucho hincapié en esto, en la mezcla de colores, en el fundido, en la libertad y no tanto en un proceso lineal. Y esto sirve para crear nuestro propio estilo, ver dónde nos sentimos más cómodos, cogemos unas cositas de aquí, otras de allá y vamos formando nuestra propia manera de pintar. Pero como ya os he dicho, esta es la que a mí me gusta, sobre todo para trabajar las pieles, donde se me hace más fácil, donde me siento más cómodo y donde realmente me divierto pintando. Cuando no estamos acostumbrados a pintar de esta forma puede parecer un poco complicado e incluso a veces absurdo, como si estuviéramos dando muchas capas de pintura sobre el mismo lugar y no nos decidiésemos. Pero la verdad es que lo que estamos haciendo es crear una capa de pintura a base de muchas capas que tienen ligera transparencia. No es lo mismo pintar, por ejemplo, con un color rojo sobre negro que pintar con un color rojo sobre blanco. Vamos a ver ese color mucho más vivo y mucho más llamativo sobre el blanco. Pues es lo que hacemos sobre estas capas de pintura.
vamos creando diferentes capas que tienen una ligera transparencia que luego nos hace ver un resultado final más atractivo, más colorido, incluso más cárnico, que podríamos hacer con una sola capa de pintura con un color predefinido. Esto es algo que he aprendido poco a poco a base de ver muchos vídeos, de adquirir mucha información y sobre todo de ir pintando mucho. Es por eso que a veces vemos trabajos con los colores como muy apagados o con la pintura como muy arenosa, porque apenas se da una capa base y luego se empiezan a hacer veladuras y veladuras y veladuras encima para que todo esté súper fundido, pero cuando tienes esa figura en mano fuera de los focos y de la edición de las fotos se ve muy apagada. Recordaros que estamos trabajando con los pinceles de la marca Frostbite, en concreto la gama Four Mosquetes, y el que estoy utilizando ahora es el de punta de lanza, que la verdad que para esta fase de pintura va muy bien. Y aquí a continuación os voy a dejar un pequeño vídeo para que podáis ver los productos de Frostbite. Y este es el resultado después de haber dejado secar las capas que hemos ido dando. Como veis, ya se ven zonas de iluminación, zonas de sombra y todo muy bien fundido. Ahora vamos a cambiar de pincel, vamos con el número 1 y vamos a comenzar ahora sí nuestra iluminación ya de una forma más agresiva, por decirlo de alguna forma. Lo que estoy buscando es, además de iluminar, también dar un toque dorado a la piel. Por eso estoy utilizando tonos amarillos, tonos naranjas, que es lo que nos va a ayudar no solamente a dar iluminación, sino también a dar esa sensación de piel dorada. Para fundir las transiciones lo único que tenemos que hacer es utilizar la misma mezcla, simplemente un poco más diluida, y a base de veladuras lo integramos todo. Hay algunas partes del vídeo que he tenido que recortar porque si no se hace eterno. Pero bueno, con esta misma mezcla he ido sacando los volúmenes de la cara, de la zona de la nariz, de los pómulos y también de los brazos. Y a continuación vamos a ver cómo fundirlo. Como he dicho antes, diluyendo un poco más la mezcla y haciendo veladuras para que todo se integre. Seguimos fundiendo con la misma mezcla bien diluida y, como siempre os digo, arrastrando de la zona de sombra o de tono medio hacia la zona de luz. También por medio de punteado es una muy buena forma de irlo integrando todo, siempre dejando esa última gotita justamente donde está la transición. Y aquí es muy importante que os fijéis, como hemos estado diluyendo las anteriores mezclas para hacer las transiciones, aquí lo que estamos haciendo es hacer una nueva mezcla. ¿Por qué? Porque si no vamos perdiendo el pigmento, lo vamos debilitando, y lo que estamos haciendo es
que se quede con ese efecto que he comentado anteriormente, muy arenoso y muy tizoso, que la verdad que es muy desagradable. Y a medida que seguimos iluminando, lo que vamos haciendo es reducir cada vez más la zona a iluminar, porque si no lo que estaríamos haciendo es simplemente tapar el trabajo anterior e ir aclarando la pieza en general. No se vería ese contraste de luz y de sombra. Y con este azul, desaturándolo con los colores que tenemos en la paleta hasta conseguir un azul grisáceo, vamos a pintar la zona de las venas. ¿Por qué he desaturado el azul con los colores que tengo en la paleta y no he cogido otro bote que sea azul grisáceo? Muy importante, porque de esta forma nos ayuda a la composición de la figura y a que todo quede más integrado. Y ahora, para integrar las venas con el resto de la piel, lo que hemos hecho es, con la última mezcla de iluminación, diluirlo un poquito y simplemente hacer algunos lavados por encima. Y aquí seguimos iluminando, añadiendo un poco más de carne dorada a la mezcla anterior y, como siempre digo, reduciendo cada vez más la zona a iluminar. Y con esta iluminación lo que vamos a hacer es ir destacando ya un poco más los volúmenes, las arrugas de la frente y las cicatrices que tiene en la cara. Y adiós, pincel. Bueno, y después de ese accidente fortuito que hemos sufrido con el pincel, es muy importante que os fijéis lo que vamos a hacer ahora. Por medio de punteado vamos a hacerlo justamente entre el corte entre capas. Esto nos va a dar mucha textura a la piel, pero también nos va a ayudar luego a la hora de fundir. Sé que este tipo de trabajo puede resultar un poquito pesado, pero la verdad que nos va a dar mucha vida a la pieza, tanto en textura como luego a la hora de integrarlo. A continuación vais a ver cómo hago una nueva mezcla, lo diluyo bien y esto nos va a ayudar a fundir todo de una manera muy fácil. Arrastramos de la zona de tono medio a la zona de luz y, como ya habíamos hecho ese punteado, si os fijáis, queda de maravilla, súper integrado todo y apenas se notan las transiciones.
Y con este púrpura y un poco de rojo muy diluido, lo que vamos a hacer es ir entonando un poco la piel, sobre todo la zona que está más pegado a la barba y también las cicatrices. Y a continuación vamos a ver cómo pintar una barba rubia. Yo recuerdo cuando empecé a pintar que cogía el color más amarillo que tenía y me ponía a pintar todo, el pelo, la barba. Pero cuando uno va aprendiendo poco a poco te vas dando cuenta que prácticamente no hay que coger casi ni el amarillo. Como cuando pintamos una tela blanca que apenas coges el blanco, pues exactamente igual. Mezclando estos dos colores lo que vamos a hacer es ir dando una capa base por toda la superficie. Y aquí ya dejo de hablar un poquito porque la verdad que no tiene mucha historia. Ahora con este marrón que es muy desaturado lo vamos a diluir bastante y vamos a hacer unos lavados por toda la zona de la barba y del pelo. Es muy importante que demos una pasada, dejemos secar y que insistamos un par de veces o tres hasta que veamos bien el resultado. Aquí después de secar podemos ver el resultado, como hemos ganado un poco de definición y también hemos apagado un poco la saturación. Aquí hacemos una nueva mezcla y vamos a comenzar a iluminar. Como podéis ver, no ha sido un salto de color demasiado grande, sino al contrario, no se nota demasiado, pero bueno, esto nos ayuda un poco para ir sacando los planos generales. Y ahora a continuación sí vamos a añadir un poco de carne dorada a la mezcla anterior y ya vamos a ir sacando la iluminación de una forma un poco más agresiva. Fijaros bien la posición del pincel para ir sacando estos trazos tan finitos. Y es muy importante que de vez en cuando volváis a coger pintura y afiléis el pincel, porque al tener relieve lo que vamos a hacer es aplastar un poco las cerdas y perdemos esa precisión de hacer rayas tan finitas. Ahora con estos dos colores creamos una nueva mezcla para dar una nueva iluminación. Y muy importante que vayamos reduciendo cada vez más la zona a iluminar y que el trazo del pelo sea más cortito que el anterior.
Esto es un trabajo que lleva bastante tiempo y de mucha paciencia el ir sacando esas trazadas de los pelos, pero la verdad que merece la pena. Porque cuando vemos que pintamos el pelo, la barba, así con la técnica del pincel seco, la verdad que se nota bastante y mejora muchísimo la figura. Y a veces hacemos esto no porque no sepamos hacerlo, porque la verdad que esto no tiene ninguna dificultad, sino que somos perezosos o queremos terminar demasiado rápido y de repente decimos, no, voy a pintar la barba a pincel seco y ya hasta que como quede. Pero la verdad que es un error. Si veis la diferencia, de esta forma se ve muchísimo mejor. Y la verdad que esto no tiene mayor misterio, así que bueno, vamos a dejar hasta aquí el vídeo de hoy porque la verdad que ha sido bastante largo y posiblemente para el próximo vídeo vamos a ver cómo dar textura a la ropa. Espero que os haya gustado y os dejo una foto final donde probé hacer un efecto SL de tipo como si fuera una iluminación de fuego. Es la primera vez que lo hacía, pero la verdad que me ha gustado bastante el resultado. Así que os dejo la foto y espero que a vosotros también os guste. Que podáis suscribiros al canal, sobre todo que le deis like y que lo compartáis. Es muy importante que deis like, por favor, os lo pido por favor. Así que bueno, hasta el próximo vídeo, un saludo